¿Qué fue lo que dije? ¿Cuántas cosas? Tres cosas necesarias o esenciales o indispensables. ¿Para quién? Para el cristiano de hoy. Y la Biblia lo menciona así. La Biblia dice que hay tres cosas de las que no podemos prescindir. Porque si tú quieres tener gozo, paz, seguridad y el perdón de tus pecados y saber que vas al cielo, necesitas por lo menos la primera de todas ellas. Y esa fue la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana. Vamos a buscar esa lectura nuevamente. Allí el apóstol Pablo dice que la primera es: sin derramamiento de sangre, que fue lo que dijo Pablo al final del versículo, no hay perdón. Así que lo primero que nosotros necesitamos como cristianos es la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo es la señal que nosotros hemos sido perdonados. La sangre de Jesucristo nos deja saber que en ese ser tan especial, en el cual Dios demostró su amor tan grande por este mundo, fue entregado porque era necesario un sacrificio a favor del hombre. Por nuestras obras no podemos recibir la salvación. No podíamos tampoco ni tan siquiera pagar el precio de nuestra salvación. Solamente la salvación del hombre puede ser pagada por la sangre derramada por Cristo Jesús. Usted no puede entrar al reino de los cielos si no ha recibido la sangre de Cristo Jesús como aquello que le limpia de todos sus pecados. Así que si usted ha pensado que no se necesita ir a Cristo Jesús para recibir aquel sustituto que fue dado por nosotros, es imposible que usted pueda entrar al reino de los cielos. Porque Jesucristo es la clave para entrar al reino de los cielos. Jesucristo es la clave para recibir la vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, ¿en qué pensamos? ¿Y qué hay en la eternidad? El cielo. El cielo, la tierra nueva. La santa ciudad. No estamos hablando de eso. Y cuando la persona dice, voy a ir al cielo, ¿de qué está hablando? De todas esas cosas. Pero para poder recibir eso, necesitamos el perdón. Y para recibir el perdón, tenemos que reconocer la sangre derramada por Cristo Jesús. Esa es la primera. Esa es la primera. Y podemos ver aún más, porque dice, por ejemplo, Levítico 17:11. Vamos allí un minuto. Levítico 17:11, que es el tercer libro de la Biblia. Por eso es que nosotros decimos que Jesucristo entregó su vida, porque entregó su sangre. Miren lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de toda criatura, ¿dónde está? En la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Era necesaria la sangre para ser perdonado. La propiciación no es otra cosa que el sacrificio, lo que se ofreció para nosotros recibir el perdón, que es la sangre del Cordero, en este caso que es Jesucristo. Por eso es que Juan, cuando lo vio a la distancia, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo? Porque iba a entregar su vida y iba a derramar su sangre. El pecador podía llevar el Cordero, pero si no se sacrificaba el Cordero, si no se hacía lo necesario o el proceso que Dios requería con el Cordero, el pecador no recibía perdón. Ese fue el caso de Caín y Abel, según nos dice el libro de Génesis, capítulo 4. Dios pidió un sacrificio. ¿Quién llevó el Cordero y quién no llevó el Cordero?
A ver, ¿quién me ayuda aquí? Abel llevó el cordero. Y casi le di la respuesta cuando dije, vamos a ver. A ver, Abel llevó el cordero. ¿Y qué llevó Caín? Fruta, sus cosechas, y ahí había sangre. No había sangre. ¿Podía Caín recibir perdón? No. Porque él desobedeció y llevó lo que él pensaba que era necesario para él complacer al Dios del cielo en la demanda de que se derramara sangre para el perdón de sus pecados. Y Dios no aceptó ese sacrificio. ¿Qué llevó Abel entonces? Abel llevó un cordero. Lo sacrificó. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que fue grato ante los ojos de Dios. Vino un fuego del cielo y consumió el sacrificio. Eso mostraba la gratitud del cielo y la aprobación del sacrificio. ¿Y qué usted cree que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Ellos trataron de cubrirse con sus hojas de higuera y creían que de esa forma podían presentarse ante Dios. Pero ellos no podían presentarse ante Dios de esa manera, porque significaba de que no se habían hecho los sacrificios pertinentes para ambos para recibir el perdón de sus pecados. Porque ellos antes no pecaban y ahora al entrar en pecado necesitan lo que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo, que era la propiciación de su Hijo. ¿Qué hace Dios? Dios nos sacrificó un cordero. Porque un cordero no lo da para vestir a dos personas. Tuvo que sacrificar a más de un cordero. Y Adán tuvo ese mandato de hacerlo. ¿Y sabes en qué pensó Adán cuando sacrificó ese cordero? En ese inocente cordero que se quedó quieto allí, esperando que Adán hiciera el proceso. Y Adán pudo ver en su mente que algún día su creador derramaría la sangre por esta humanidad. Sacrifica el cordero, la sangre es derramada. ¿Y qué pasa entonces? Adán y Eva desde ese momento en adelante, como Dios le había dicho, sacrifican al cordero para el perdón de sus pecados. Porque como dice Pablo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué es lo primero entonces que necesita el cristiano? La sangre de Jesucristo. ¿Se acuerdan el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, cuando tenían que salir de Egipto? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que poner sangre en el dintel de las puertas. En ese marco de la puerta, en esas columnas que habían allí, una arriba y una abajo, a ambos lados para aguantar el peso de la estructura, allí tenían que poner la sangre. ¿Y qué pasaba si no ponían la sangre? Moría el que no tenía la sangre. ¿Y saben qué? Lo mismo pasará con nosotros. Cuando llegue el momento del juicio, aquel que no tenga la sangre, ¿qué pasará? Morirá. Lo mismo que pasó con el primogénito del faraón y de todos los egipcios que no utilizaron la sangre del cordero. Por eso que usted y yo necesitamos de la sangre de Jesús. No podemos ir a otro, no podemos acudir a otro. Solo en Cristo podemos encontrar la solución a nuestra situación pecaminosa, que es el derramamiento de su sangre inocente por nosotros que somos culpables, para que nosotros entonces podamos ser hallados inocentes. Inocentes. Y eso es lo poderoso que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante. En esta vida sin la sangre de Cristo Jesús estamos caminando en vano. ¿Sabían ustedes? Estamos caminando en vano sin la sangre de Jesucristo.
tenemos que tener esa sangre marcada en nuestro corazón. Marcada en nuestro corazón. Y cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, tú estás diciendo: he aceptado el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado. Pero esto es un proceso diario. Esto no es un proceso que yo lo hago hoy y quizás un tiempo. No. Cada día yo tengo que asegurarme de que alguien siga pagando por lo que yo he hecho. Y ese es Jesucristo al interceder por nosotros. Es como si fuera un rescate lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se acuerdan los misioneros en Haití? De hecho, aún mismo nuestro presidente de la División Interamericana, el pastor, fue secuestrado junto a su hija y se pidió una recompensa por ese secuestro para dejarlos libres. Y finalmente llegaron a una negociación, no sabemos los detalles de la negociación, pero fueron dejados en libertad, el pastor Eli Henry y su hija. Sin embargo, Jesús no negoció con el enemigo. Ya se sabía lo que se había que hacer. Y para recibir la libertad, tú y yo, Jesús decide derramar su sangre. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que es la segunda cosa esencial para el cristiano. Vamos a Hebreos 11:6. Un poquito más adelante del libro que estábamos leyendo, el capítulo 9. ¿Saben que Hebreos se encuentra después del libro de Filemón, antes de Santiago? 11:6. Pablo dice, y este es el segundo, entiendan bien, ¿cuál es el primero? La sangre de Jesucristo. Y el segundo ahora dice allí, en realidad, en la versión que estoy leyendo yo, Nueva Versión Internacional, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que sin fe es posible agradar a Dios. Es imposible. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hay que buscar a Dios. Sí, hay que buscar a Dios. No podemos escondernos de Dios porque así no vamos a recibir la salvación. Tenemos que buscar a Dios y creer que Él existe. La fe juega un papel importante en nosotros como cristianos. Ya Cristo hizo la obra en la cruz, pero ¿de qué me vale que Cristo haya hecho en la cruz la obra si yo no creo en esa obra? Si yo no creo en lo que Él hizo. Y volviendo a Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en Él crea. La fe es un papel muy importante para el cristiano porque allí podemos ver que en el mismo libro de Hebreos menciona a los héroes de la fe. ¿Cómo cuál? Vamos allí desde un principio. Dice Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, incluso a una prostituta. ¿Cuál fue la prostituta? Ella creyó. Usted ve lo que hace el creer. ¿Qué diferencia hace el creer? ¿Y por qué puso el cinto? El cinto aquel colgando de la puerta, de la ventana, perdón. Porque allí significaba que había sido redimida. Como nosotros también hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ella creyó y se le recompensó por creer. Amén. Ella buscó y Dios la encontró. Amén. Y cada uno de nosotros podemos en algún momento cometer
un sinnúmero de pecados, porque es interesante que la Biblia la menciona como prostituta. Pero quiero decirte que no importa lo que hemos cometido, por la fe nosotros recibimos el perdón. Por la fe nosotros somos perdonados. Por la fe yo recibo la redención. ¿Usted sabe lo que es la fe? Yo quiero en estos próximos minutos decirte una historia para que tú entiendas un poco lo que es la fe. Alguna vez, no sé si ustedes escucharon la historia de John Peyton. John Peyton era un gran misionero de estas islitas allá que se conocen como las Nuevas Hébridas. Nos dice la historia que él estaba traduciendo la escritura, tratando de aprender el idioma de aquellas personas. Y no pudo traducir la palabra fe, se le hacía difícil traducir la palabra fe para que allí las personas le encontraran un significado a la palabra fe. Así que él estuvo en oración, diciendo: Señor, ¿qué palabra puedo utilizar para que estos hombres aquí puedan entender lo que es la fe? Porque si les pongo fe no me van a entender en el lenguaje de ellos. Así que un día nos dice la historia que él vio a un hombre que estaba acostado en una silla reclinable y vio que abajo de esa silla reclinable, el hombre en confianza depositaba todo su peso sobre esa silla. Usted sabe que cuando uno se reclina en un asiento, uno está meciéndose, ¿verdad? O yo no sé si los muchachos aquí lo han hecho, o quizás los adultos. Yo recuerdo que a mí me encantaba sentarme en una silla que no era reclinable y yo me echaba hacia atrás. Y muchas veces me caí. Pero disfrutaba de estar así, como que tratando hasta de balancearme en las dos patas de atrás de la silla. Porque yo estaba confiando nada más de que ahí yo me podía quedar y que la silla iba a aguantar mi peso. Y él, cuando vio a este hombre que depositó toda su confianza en esa silla reclinable, y le preguntó al hombre qué está diciendo, y él le dijo: estoy reclinado, dijo el hombre. Peyton se levantó de un salto y dijo: ya tengo la traducción para la palabra fe. Y él dijo: es reclinarse en Jesús. Es poner toda la confianza y el peso sobre Jesús. Y así es que él tradujo, cuando usted va, por ejemplo, a Juan 3:16, la palabra fe. Miren cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se reclina sobre él con todo su peso no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, tú te echas por completo a Dios. Yo no sé si lo he contado aquí o en algún momento dado. Recuerdo que mi hijo, cuando bebé, no sé si tenía 4 años, en aquellos primeros días que yo empecé a predicar, que las rodillas me temblaban, y todavía, ¿sabes? Y Jimito, yo le pedí que se parara, con el permiso de la iglesia de Santos, que se parara en la mesa. Yo lo puse en la mesa. Y le pedí a otros hermanos que estaban allí que le pidieran a Jimito que se lanzara sobre ellos, a mi hijo mayor, a mi hijo menor, perdón. Digo mayor porque es el más grande, ¿verdad? Pero él es el menor. Y Jimito no se lanzó. O más que dice: vente, nene, vente. O lo llamaron por nombre: Jaime, vente. No se tiró, Giovanna, no quiso. Pero ¿qué usted piensa que cuando yo me paré frente a él y no muy bien dije su nombre, ya estaba en el aire, tirándose encima del Padre? Y la fe nos lleva a hacer eso con Cristo Jesús. Nos lleva a lanzarnos
de tal manera que nosotros podamos reclinar todo nuestro peso sobre Él, porque de esa forma no seremos condenados. De hecho, si usted sigue leyendo el versículo 17, dice, el que reclina todo su peso sobre Él no es condenado, pero el que no reclina todo su peso sobre Él ya está condenado, porque no ha reclinado todo su peso sobre el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa fue la traducción que Pedro le dio a esos versículos. ¡Qué poderoso! Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Estás reclinado sobre Cristo Jesús, tu fe? ¿Te has puesto por completo sobre Él? Y déjame decirte, es solo y debe ser solo en Cristo Jesús. No podemos reclinarnos en nuestra bondad o con un poco de religiosidad. No. Tú no puedes ir a una iglesia, por ejemplo, y sentarte en ese banco y reclinarte ahí en Jesús. Debes ir a Jesús. Y eso es fe. Y eso, lo que significa la fe es que recibo y que hago algo al respecto con creer en Cristo Jesús. ¿Cuál será la tercera entonces? Si la primera, ¿cuál es? La santa. La segunda, ¿cuál es? La fe. ¿Cuál será la tercera? ¿Sabes cuál es la tercera? Juan 15:5. Juan 15:5. ¿Qué dice allí el maestro? En estos próximos minutos dice aquí, separados de mí, nada podéis hacer. Claro, Jesús en este capítulo 15 está hablando acerca de la vid. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué comparación hace Jesucristo con respecto a la vid? Que tú, para poder dar fruto, la vid para poder dar fruto tiene que estar pegada ¿a dónde? Al pámpano. Tiene que estar ahí, porque si no está conectado, si no está recibiendo la cepa correcta, ¿qué va a pasar? No va a dar fruto. ¿Y qué dijo Jesucristo con respecto a lo que hacía su padre con aquellos que no daban fruto? Podaba, y después de podar se echaba al fuego. Porque la madera de la uva o del pámpano no es buena para hacer cosas. Usted puede hacer con un roble hasta una guitarra, como hace Emilio por ahí, o hasta de pan han hecho. Y es madera que aguanta, ¿verdad? El trabajo que se hace no será lo mejor, pero se pueden hacer mil cosas. Hasta una silla quizás se puede hacer de algunos arbolitos que nosotros vemos por aquí en Puerto Rico. Pero del pámpano tú no puedes hacer un banco, ni de sus ramas. No puedes hacer una obra de arte así como para aguantar tantas cosas. Pero si estamos conectados a la vid, como dice Cristo Jesús y menciona aquí en el capítulo 15, el fruto de nosotros será visto y será aprobado por el reino de los cielos. Nosotros podemos tratar de hacer tantas cosas, pero realmente quien pueda ayudarnos a hacer tantas cosas por medio de la conexión que nosotros tenemos con aquel que es Cristo Jesús, es la obra del Espíritu Santo. Y los frutos, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, benignidad, ¿qué otras cosas? Contra tales cosas no hay ley. Es obra del Espíritu Santo que obra en nosotros, y en el momento en que yo recibo a Cristo Jesús, en el momento en que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y vive a través de ti y en ti, y vive la vida cristiana a través de ti. Por eso es que necesitamos estar conectados a la vida. Solamente a través de esa conexión es que nosotros podemos asegurar nuestro diario vivir cerca y semejante de Cristo Jesús. No es un asunto de lo que yo pueda hacer, es un asunto de que yo esté conectado a la vida de Cristo Jesús.
Tú puedes negarte quizás a escuchar a Cristo en absoluto. En segundo lugar, puedes escucharlo y luego rendir homenaje del labio para afuera, porque así muchos lo hacen, sin el apoyo de los hechos, sin apoyo de los frutos. Y en tercer lugar, puedes aceptarlo como maestro y hacerlo Señor de tu vida, porque cuando vienes a Jesucristo, no solo lo aceptas como Salvador, sino que aceptas a Jesús como Señor de tu vida. Y eso es lo más importante que nosotros podemos hacer. ¿Qué significa estar conectado a la vida? Pues, hermano querido, significa que el Señor será el Señor de tus ojos, Él será el Señor de tus oídos, será el Señor de tu lengua, será el Señor de tus manos, será el Señor de tus pies, el Señor de tu bolsillo, el Señor de tu cuenta bancaria, el Señor de tu familia. Él es primero en cada área de tu vida. Eso significa estar conectado a la vida. Amén. De otra forma, no será posible sobrevivir en la vida cristiana. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Sabes? Jesús se retiró a lugares solitarios para encontrarse con su Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos retirarnos a lugares solitarios para encontrarnos con el Padre. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Todos los días. Debe ser constante y debe ser deliberado. Usted debe planificar. No es cuestión de que cuando me aparezca. No, usted debe planificar este encuentro con Cristo Jesús porque es necesario. Es necesario. Nunca un día que no sintamos su presencia podemos estar felices. Necesitamos ese día, sea en la mañana, en las primeras horas, durante la mañana, sentir la presencia de Cristo Jesús para decir, ahora puedo caminar durante el día. Sin eso no podemos. Con Él, con Cristo Jesús, yo puedo dar frutos, porque a través del Espíritu Santo yo puedo ser amable cuando normalmente quisiera golpear a la cara de otra persona. Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente lo que quiere es agredir en vez de responder con palabras que son como el oro. Y a veces el viejo hombre puede intentar salir de nuestro corazón, de nuestra mente, pero al estar conectado a la vida, será Cristo Jesús quien resalte de todo nuestro caminar. Amigo, te digo en esta mañana que con Cristo Jesús en tu vida, Él viviendo a través de ti, Él puede perdonar los errores que se han hecho y puede perdonar y ayudarte a enmendar las cosas que has dicho. Pero es necesario estar conectado a la vida. Con Él se puede vivir. ¿Y de qué manera podemos vivir? Porque vas a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Jesús promueve esa vida de relación con Él. Y por eso, aunque es la última, no significa que es la menos importante. Tenemos o debemos estar conectados a la vida que es Cristo Jesús. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú estés conectado a la vida que es Cristo Jesús. Yo quiero que tú entiendas que estas tres cosas son sumamente importantes para ti. Porque en estas tres cosas está toda la vida del cristiano. La sangre de Jesucristo derramada por nosotros, la fe en aquel que derramó su sangre por nosotros y la vida de aquel que derramó su sangre en nosotros, viviéndola en nosotros a través de ese pámpano tan hermoso y poderoso que se conoce como Cristo Jesús. ¿Quieres tú hacer eso en esta mañana, en el resto de tu día? Yo te invito a estar en pie. Yo te invito a estar en pie. Y si tú tienes otra razón quizás que necesites que oremos en esta mañana, yo quiero que tú pases aquí al frente para yo orar por tu razón de oración. Tú conoces muy bien cuál es. Sea tu familia, sea tus hijos, sea la enfermedad, sea cualquier cosa que te presente ante ti, tú conoces muy bien.
Este mundo, en este momento, el enemigo ha estado y seguirá atacando como nunca antes. Pero tranquilo, porque si estamos conectados con Cristo Jesús, Él venció al mundo. Y si venció al mundo, también nos dará la victoria a nosotros. Esa es su promesa. Lo único que podemos hacer en esta hora es rendirnos a Él y creer en Él. Amén. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por la sangre de Cristo Jesús. Gracias por la fe que pones en nuestros corazones. Y gracias por el privilegio de estar conectados a Cristo Jesús. En esta hora venimos ante ti, Señor, porque queremos que sea Él quien siempre dirija nuestras vidas. A través del poder de tu Santo Espíritu. Queremos tener el fruto de tu Espíritu. No solamente en un momento, sino en cada momento. Queremos testificar a otros que Jesús vive en nosotros. A nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, en el estudio. Queremos demostrarles que eres tú quien dirige cada paso, cada caminar. Gracias por aceptarnos, aún siendo pecadores, al venir ante ti, arrepentidos y humillados, tú nos has aceptado, Señor. Y ahora también ponemos nuestras peticiones de oración ante ti. Tú las conoces. Algunos necesitan la intervención a través de un ser querido, un familiar que está enfermo. Ayúdale, asístele, Señor. También alguna preocupación la ponemos ante ti para que tú traigas la solución, porque no hay nada para ti imposible. Ponemos ante ti también a aquellos que quizás necesitan una respuesta urgente, porque su situación es de urgencia. Obra, Señor, conforme a tu voluntad y para bendición y salvación de cada uno de nosotros. Ponemos a cada familia aquí representada en tus brazos de amor, suplicando que también aquella petición de oración que tengan en su corazón pueda ser respondida por ti, porque tu palabra dice que atento estás a nosotros, Señor. Tienes tus ojos fijos sobre nosotros y atento tu oído a nuestro clamor. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti confiando en que tú has escuchado y que también obrarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga poderosamente.